Su currículo, pues bueno, la doctora es egresada de la licenciatura y maestría de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en calidad total por la Universidad Autónoma de Morelos, además de otro diplomado en salud animal e inocuidad agroalimentaria por la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. La doctora en inicios de su vida profesional trabajó en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM en el Departamento de Parasitología. Fue investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, INIFAP, y también ha participado como asesora de docentes en 12 tesis de licenciatura y fue coautora de cerca de 20 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, además de coautora de cerca de 30 memorias de eventos académicos. Por 30 años trabajó como funcionaria de la Secretaría de Agricultura, SADER, 20 años adscrita al Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal, conocida como CENAPA, ocupando diversos cargos, desde técnica analista, coordinadora, jefa de departamento y subdirectora. De 2013 a 2019, en la misma SADER, fue directora de Servicios de Certificación Pecuaria, dependiente de la Dirección General de Salud Animal, y ha sido miembro fundador y coordinadora del Subcomité de Evaluación de Laboratorios de Pruebas de la rama de Sanidad Agropecuaria de la Entidad Mexicana de Acreditación. También ha participado en la Junta Directiva como representante de la Secretaría de Agricultura de 2010 a 2018. Para el Códex Alimentarios de la FAO, de la OMS, por 25 años coordinó el Comité de Residuos de Medicamentos en los Alimentos y el Grupo de Trabajo de Especialistas en la Alimentación Animal. En el mismo Códex sigue siendo integrante del Grupo de Especialistas en Resistencia Antimicrobiana. A nivel nacional, por 30 años fue vocal del Comité Interinstitucional para la Evaluación y Seguimiento de Programas de Residuos Tóxicos y Contaminantes de Alimentos de Origen Animal en México, y fue designada por el SENASICA como punto focal de los productos veterinarios y resistencia antibacteriana ante la Organización Mundial de la Salud Animal para el Organismo Internacional Regional OIRSA de 2010 a 2019. En este mismo periodo representó al SENASICA en el Comité de las Américas de Medicamentos, CAMEVET, de la OIE, del cual fue presidenta de 2015 a 2016. Durante 2018 y 2019, para el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, fue coordinadora suplente del Grupo 8, Buenas Prácticas en el Uso de Insumos para la Producción Animal. Ha sido evaluadora de laboratorios aprobados por SENASICA a nivel nacional e internacional, auditoría de programas de residuos tóxicos de contaminantes, laboratorios de pruebas, normatividad de productos farmacéuticos y alimentos para animales en varios países socios comerciales de México como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Canadá, Estados Unidos, España, Corea y Rusia. Ha participado activamente en compartir e impartir capacitación de las áreas de diagnóstico, toxicología, constatación de alimentos y regulación de productos farmacéuticos y alimenticios y calidad en buenas prácticas. Desde 1994 es miembro del Consejo Consultivo Nacional de Sanidad Animal, CONASA, en el Comité de Productos Químico-Farmacéuticos y el Comité de Inocuidad de los Alimentos. En sus últimos años como funcionaria de SENASICA, coordinó acuerdos oficiales publicados en 2010 y 2018 para la desregulación de productos para uso o consumo animal, la actualización del listado de ingredientes activos y productos farmacéuticos por niveles de riesgo en 2012 y también fue responsable de la elaboración de manuales de buenas prácticas de manufactura para los sectores de productos químico-farmacéuticos y biológicos veterinarios, alimentos para animales y en plantas de rendimiento que elaboran harinas de cárnicos para consumo animal, iniciando y dirigiendo los procesos de certificación por SENASICA para esas materias desde 2018. En 2019 recibió el premio al mérito profesional otorgado por la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos Veterinarios. Actualmente, la doctora está en proceso para iniciar actividades como consultora independiente en sistemas de calidad de laboratorios de pruebas, buenas prácticas de manufactura y normatividad de empresas y productos farmacéuticos.
y alimenticios y otros insumos para animales. Por tanto, es un placer darle la bienvenida a la doctora Felia Flores, que nos va a compartir el webinar del día de hoy. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes, con el organismo de certificación con quien me tocó compartir varias batallas por casi 10 años. Gracias, doctora Nayeli Barra, David Arriaga, y un saludo al ingeniero Enrique López, el director del organismo. Gracias por la invitación. Voy a iniciar a compartir pantalla con ustedes. Y bueno, mientras vamos platicando, este tema realmente pues probablemente parezca muy básico, pero yo creo que es importante que los veterinarios estemos día con día pues repasando todas aquellas cosas que tenemos que hacer en beneficio de nuestra profesión, de todo lo que juramos cuando nos titulamos. Entonces, espero que no les parezca tan básico, pero al final de cuentas es un tema que yo creo que el día de hoy se enmarca muy bien, porque esta semana fue la Semana Mundial sobre la resistencia antimicrobiana, del 18 al 24, hoy precisamente termina, y aunque hoy no vamos a hablar precisamente de resistencia antimicrobiana, este tema cruza perfectamente con esa preocupación mundial de la resistencia. Y justo hoy que termina la Semana Mundial, pues creo que sin haberlo hecho a propósito, tenemos un tema que atiende esa preocupación también. Pues sin más preámbulo, gracias a los que están conectados, espero cumplir sus expectativas. Para empezar, pues quisiera platicarles lo que hay en el ámbito internacional en torno a los medicamentos, vacunas y los alimentos para animales. La Organización Mundial de la Sanidad Animal, OIE por sus anteriores siglas de Organización Internacional de Episodias, ha estado trabajando fuertemente desde hace muchos años en el tema de la preocupación del uso de los medicamentos, de los productos veterinarios en general. Y cuando hablamos de productos, pues vamos a estar hablando de medicamentos, vacunas, alimentos para animales. Y bueno, hay un boletín muy interesante que se publica en el 2010, que ustedes lo tienen a disposición en la página web de la OIE, que versa sobre esas preocupaciones en los medicamentos veterinarios. Y nos dice precisamente pues que reconoce que son herramientas ineludibles para lograr una sanidad animal y un bienestar de los animales. También hace un pronunciamiento en torno a la lucha contra patógenos y dice que no se puede prescindir de los productos veterinarios animales destinados a producción, a recreación o a compañía. Y que también hace alusión a que es difícil prever la próxima entidad patológica, cuándo aparecerá, y va ligado a la capacidad de contener los brotes a través de medidas como el uso de medicamentos veterinarios. Después, en 2015, en este también folleto de un desafío múltiple de la propia OIE, pues hay en torno igual condiciones que seguramente pues nos van a llevar a enmarcar este tema. Y ahí nos dice que el 75% de las enfermedades emergentes de animales se pueden transmitir a los humanos. Y cuando estamos hablando de enfermedades emergentes, pues estamos haciendo alusión a aquellas que no existían, ya sea porque sean nuevas o porque estaban en otras latitudes, en otros países, en otras regiones, y que para nuestro país o para cualquier lugar en donde entre, pues son nuevas, ¿no? Hoy estamos viviendo en la medicina humana el COVID, que pues, es una enfermedad emergente, por ponerles el ejemplo más cercano. También establece que el 60% de los patógenos humanos son de origen animal, las famosas zoonosis, una importante proporción. Y
Se estima que 5 enfermedades emergentes surgen cada año en el mundo. Entonces, 5 es un número importante. Hoy con una estamos de cabeza durante casi 12 meses. Entonces, este número es importante controlarlo a través de las herramientas. Y dice también que el incremento subsecuente en la producción animal planea nuevos retos y entre ellos está incluido el control de enfermedades. Y el control de enfermedades, pues yo no lo puedo ver sin el uso de herramientas como las que hoy tenemos en esta mesa de trabajo. La propia OIE establece que los medicamentos veterinarios ciertamente aparecen desde tiempos inmemoriales, los famosos alquimistas, pero que nunca antes en la historia de la humanidad ha sido necesario controlar y prevenir las enfermedades y además asegurar un bienestar de los animales. El control de las enfermedades eficaz, bueno, pues va a requerir de inversión en el desarrollo de nuevos medicamentos y otras alternativas que no medicamentosas en el sentido estricto de la palabra. También hay un reconocimiento mundial a que se deben de utilizar estos insumos en un estricto marco de control público. La utilización imprudente de estos medicamentos pues puede generar importantes problemas si no son manejados adecuadamente y si no son controlados por los entes públicos, por los entes gubernamentales. ¿Sí? Y voy a permitirme ponerles aquí algunas definiciones de la propia OIE a través del Comité de las Américas de Medicamentos Veterinarios, el CAMEVET, que para esta región agrupa a 30 países de América y establece, bueno, pues que los productos veterinarios son sustancias que se aplican o administran a los animales con fines terapéuticos, profilácticos o para modificar funciones fisiológicas o el comportamiento o con fines de diagnóstico. En nuestra ley de sanidad animal nos los define de una forma como productos para uso o consumo animal con una definición muy parecida a la que acabamos de revisar. Las buenas prácticas de uso también las establece como el modo de empleo autorizado o recomendado por las autoridades nacionales. ¿Y por qué estoy hablando de fines recomendados? Porque al final de cuentas hay algunos productos que no requieren pasar por las oficinas de registros, como vamos a revisar más adelante. Y también establece una definición para el registro o autorización de productos veterinarios. Se indica que es un procedimiento por el cual la autoridad nacional otorga un permiso a un producto para que se elabore o importe, para que se distribuya y comercialice, y que está basado en la evaluación de evidencias que sustentan características siempre con bases científicas, eso es importante también recalcarlo, y tecnológicas. Entre las principales, pues debe de garantizarnos calidad, eficacia y seguridad. Pues bien, revisadas estas funciones, denme un segundo porque estoy queriendo no ver la pantalla, perdón. También estas responsabilidades del médico es importante siempre tenerlas en cuenta. A veces en la práctica, el día a día, bueno, pues no dudamos de la preparación y la pericia de los médicos que están en campo. Sin embargo, es importante resaltar la preocupación que hay para la contribución al buen uso de los medicamentos. Las responsabilidades, entre otras, entre las principales, pues es precisamente la prevención, control y tratamiento de las enfermedades. La prescripción, administración y vigilancia del buen uso adecuado de los productos también es otra de nuestras responsabilidades como médicos. Diagnosticar y dar seguimiento al tratamiento hasta la recuperación. El uso de servicios de laboratorio de diagnóstico es una práctica que de repente hacemos de lado.
Muchas veces en primera instancia hay que ofrecer un tratamiento por signos, por síntomas, pero el corroborar a través del laboratorio de diagnóstico desafortunadamente no es una práctica que esté tan arraigada en la medicina veterinaria y que inminentemente es necesario. Vigilar los periodos de retiro cuando se requiera, y esto se refiere pues principalmente a la generación de algunos residuos que pudieran generarse, y bueno, estos periodos de retiro tienen bases científicas, están fijados y siempre van a aparecer en las etiquetas de los productos registrados. Separar e identificar animales enfermos y sanos también es una práctica que en medicina veterinaria de repente se deja de lado, pero es muy importante esta separación, esta buena práctica de separar animales enfermos y sanos siempre que sea posible. Entonces, a veces el manejo de algunas especies, los grupos que se tienen que formar lo limita, pero el tipo de crianza, pues tenemos que buscar esta alternativa porque es algo que nos va a asegurar la efectividad. Otra condición es cuando el médico delegue la administración de los productos, tiene que ofrecer instrucciones claras a quien se la delegue, ya sea al dueño de los animales, al encargado, al vaquero, etcétera. Hay productos que se permite que se apliquen por un tercero, pero siempre y cuando sea bajo la vigilancia médica. Entonces hay que ofrecer indicaciones claras. Garantizar la rastreabilidad y trazabilidad de los productos también es no solamente una responsabilidad, es una obligación que establece la propia legislación, y esto, bueno, pues se va a hacer a través de registros, de bitácoras, de las propias recetas médicas que están reguladas. Más adelante vamos a ver cuál es la norma que establece el tipo de recetas y que deben de tener las recetas médicas veterinarias. El establecimiento de medidas de bioseguridad es otra de nuestras responsabilidades. Incluso vámonos a lo más básico, higiene y limpieza. A veces trapeadores, escobas y jabones de última generación pues nos ofrecen alternativas importantes sin tener que llegar incluso a prescripción de medicamentos. La otra responsabilidad es el uso prudente de los antimicrobianos y otros causantes de resistencia. Hoy es una preocupación mundial, como decíamos, esta semana estamos celebrando la Semana Mundial para la Resistencia Antimicrobiana, donde todos los países estamos haciendo concienciación del uso. Pero hay otras causas de resistencia, los plaguicidas, los parasiticidas, los anticoccidianos, son productos también que pueden generar resistencia. Los propios sanitizantes también tienen efectos sobre esa resistencia. Entonces, no solamente nos enfoquemos a los antimicrobianos, el uso de plaguicidas causantes como resistencia en los años 80, 90 causó incluso una preocupación internacional que sigue vigente, y quizás la diferencia en esos años fue que no había redes sociales. Entonces pues probablemente si hubiéramos tenido los mismos mecanismos de comunicación electrónicos, hoy tendríamos una semana o un mes de la resistencia a los plaguicidas. Entonces, es importante que nos enfoquemos en esos productos que causan resistencia porque, pues, este fenómeno nos limita el tratamiento de enfermedades. Contribuir a la farmacovigilancia también es una obligación que tenemos por ley. Y cuando hablamos de farmacovigilancia estamos hablando del reporte de reacciones adversas. Ese es como lo define la ley y las normas internacionales. Entonces, si bien la autoridad hoy no tiene un reporte de farmacovigilancia obligatorio, aún es voluntario, muchas empresas farmacéuticas tienen mecanismos de reporte de farmacovigilancia efectivos para que cuando esos productos tienen reacciones adversas,
sean reportados y se tomen medidas sobre los hechos. El propiciar el bienestar animal es algo que hace algunos años, bueno, pues en medicina veterinaria no se veía en el marco de nuestro desarrollo profesional. Sin embargo, hoy hay textos y acciones importantes también a nivel internacional. La propia OIE tiene un grupo de especialistas, puntos focales en bienestar animal. Nuestra propia Facultad de Medicina Veterinaria, Isotecnia, es un centro especializado en bienestar animal, reconocido por la OIE con auspicio de Senacica. Entonces, tema harto importante. El contar con sistemas de esterilización de utensilios y medios no desechables también es una responsabilidad de nosotros como médicos veterinarios. Hoy, afortunadamente, muchas de las cosas que se utilizan en la práctica médica son desechables, pero otro tanto no. Entonces, hay que propiciar esos medios. Aplicar limpieza y desinfección básica, ya lo hablábamos antes. El manejar adecuadamente envases vacíos y residuos biológicos importantes también es importante para propiciar un medio ambiente adecuado. Esta condición de envases vacíos, pues se inician prácticas que están reguladas desde hace muchos años en el ámbito de plaguicidas, también en algunos productos como vacunas o químico-farmacéuticos. Hay que hacer estas prácticas. En medicina veterinaria realmente yo no ubico un centro de recolección. Esto se estila mucho, estos centros de recolección de envases vacíos. No estoy hablando de plaguicidas, estoy hablando de medicamentos. Para plaguicidas sí, las propias empresas farmacéuticas ofrecen alternativas de recolección de envases vacíos. Para otros envases, en medicina humana, en las farmacias hay contenedores para recolección. Y alguna vez platicando con un médico en la práctica, nos decía que ellos tenían convenios con incluso farmacias humanas para la recolección de biológicos. Entonces, esa es una alternativa. Residuos biológicos infecciosos, pues hay empresas que se dedican a ese retiro y bueno, pues están incluso autorizadas por la Semarnat. El no uso y disposición final de productos caducos también es una práctica que hay que cuidar. Y no solamente en medicamentos, también en los alimentos para animales. Desafortunadamente, uno de los hallazgos frecuentes que hay en las verificaciones oficiales, en distribuidoras, en comercializadoras de productos, es la existencia de productos caducos sin control. Entonces, esta práctica debe de caer en desuso. También es parte de nuestra responsabilidad. Vamos a hablar un poco de la prescripción y sus generalidades. Es importante que los productos se adquieran en establecimientos autorizados por dependencias oficiales. Todas las empresas que comercialicen productos para uso-consumo animal, aunque no requieran ser regulados o que no requieran ser prescritos por receta médica, deben de dar aviso de funcionamiento a la autoridad. Deben de cumplir con esa obligación. Hay un trámite en Senacica para que las empresas hagan aviso de funcionamiento. Entonces, toda la cadena, desde la producción, importación, distribución y comercialización, tiene que avisar a la autoridad que está en este giro, ya sean químico-farmacéuticos, biológicos o alimentos para animales. Incluso las empresas autoconsumidoras, las que elaboran sus propios alimentos, tienen que dar aviso de funcionamiento. Los productos deben de estar registrados o autorizados por la autoridad oficial. En México, pues por Senacica. Y cuando hablo de registrados o autorizados, la ley establece 2 niveles de control, precisamente dependiendo del nivel de riesgo. Registrados son aquellos que requieren pues mayor control de la autoridad, y los autorizados son aquellos que, si bien tienen que ir a que el expediente sea autorizado por las oficinas oficiales,
el nivel de riesgo que tienen en su uso y aplicación es menor. Casi todos los alimentos para animales están en este concepto de autorizados y hoy hay una gran cantidad incluso que no están regulados. Se debe de considerar también a la prescripción la denominación genérica del principio activo y otros componentes, no solamente la marca comercial. Esta práctica es muy usada en medicina humana, pero poco utilizada en medicina veterinaria. Y la ley establece, pues, que tenemos que utilizar la denominación genérica. Entonces, pues, hagámoslo. Se debe de considerar con fines de farmacocinética las especies animales, qué edades, las funciones o técnicas para las que esté indicado el producto. Y esto, bueno, pues hoy en los productos regulados es muy sencillo porque están plasmadas en la etiqueta de los productos, ¿sí? También debemos de comprar productos en su empaque original cerrado. En veterinaria es muy utilizado que se prescribe y que se vende por pastillas o por tirita. Entonces, si su médico tiene esa práctica, asegúrense que lo que tiene adentro, lo que se va a dar es precisamente pues, lo que les está prescribiendo o comercializando. Y desafortunadamente también en alimentos para animales esta práctica es muy común. La autoridad registra productos, la mayoría en empaques cerrados. Entonces, si no está en un empaque cerrado, pues pierde su garantía y el uso es de quien lo consume. La responsabilidad de su utilización es de quien la consume y de quien la proporciona. Entonces tengan mucho cuidado cuando compren alimentos a granel o en las tienditas, porque no saben si realmente es el producto que les están ofertando, no saben cuánto tiempo tiene. Al salir del empaque en el que fue autorizado, pues empieza un proceso de descomposición, los alimentos se enrancian con mucha facilidad, y además de que pues, no son sanos, los animales seguramente no lo van a consumir. Y la otra es, no sabemos con qué estuvo en contacto, probablemente con fauna nociva que pudo andar por ahí deambulando en el producto abierto, o incluso pudo haberse almacenado en algún lugar en donde pudo estar en contacto con sustancias peligrosas. Pudiera estar incluso en esos estanquillos almacenada con algunos productos insecticidas y entonces imagínense qué va a pasar cuando nuestros animales lo consuman o incluso en las propias explotaciones pecuarias. Hay un modelo de autorización de productos a granel en tolva o en algún contenedor abierto, pero principalmente estos son para grandes granjas, grandes explotaciones en donde se les da otro tipo de condiciones y una vigencia del producto mucho más corta y bueno, pues lo establece en el propio documento que reciben de autorización. Entonces, mucho cuidado con esa práctica de comprar en empaques abiertos. Doctora, Sí, la voy a interrumpir un momento. Tenemos una pregunta de Oscar Mendoza. ok. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Los establecimientos deben solicitar licencia sanitaria o aviso de funcionamiento ante la COFEPRIS? Miren, aquí hay una condición. Cuando venden productos regulados por la COFEPRIS, y es el caso de algunos plaguicidas para uso veterinario, deben de dar parte a la COFEPRIS. Chequen, es muy fácil. El producto tiene en la clave de registro si es un producto que se autorizó por SADER ahora o si se autorizó por COFEPRIS. Entonces resulta que cuando coexisten estas condiciones sí se tiene que dar parte. Si ustedes no comercializan, no tienen en sus negocios productos de COFEPRIS, no tiene por qué ingresar. Ahora, a lo que ingresa también a veces la autoridad COFEPRIS a las clínicas es para ver la disposición de residuos peligrosos, agujas, guantes, todo material de curación.
pero no para productos. Entonces, esas son las vertientes que tienen ustedes que identificar y realmente la información que hay en las páginas web de las dependencias les va a dar una buena pauta para que sepan si tienen ustedes que dar aviso. En general, ese sería el comentario. Gracias, doctora. También aprovecho para preguntar, ¿gusta que le vaya haciendo de conocimiento las preguntas que nos van haciendo o las vamos dejando al final? ¿Podemos dejarlas al final? Ok, claro, con mucho gusto. Ok, Continuamos entonces. gracias. Sí. Otra condición que hay que hacer es evitar el uso con fines no autorizados, fuera de etiqueta o lo que en algunos países se llama extraetiqueta. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de subdosificar o sobredosificar. Tampoco es bueno traspolar usos o dosis entre especies no autorizadas y eso les decía, en la etiqueta viene muy claro qué productos presentan y para qué animales. A veces hay productos de dos marcas diferentes con el mismo principio activo y a la misma dosis y en alguno de ellos pues no contempla las mismas especies o las mismas dosis. Tengan mucho cuidado, eso puede parecer que es muy sencillo, pero no. A veces hay otros componentes, incluso los excipientes o vehículos le pueden dar esa diferencia. Entonces, procuren no hacerlo fuera de etiqueta. En algunos países se permite el uso extraetiqueta bajo casos de emergencia, cuando no hay el tratamiento cercano, cuando el animal está en grave riesgo y no hay otra alternativa, pero en esos países, si hay un desvío en el uso, se debe advertir o informar al dueño de cuáles son las ventajas y desventajas de hacer este uso, y además se tiene que hacer un reporte a la autoridad oficial. En México aún no está contemplado en la normatividad este uso extraetiqueta, entonces les recomiendo que no lo hagan. Incluso la Ley Federal de Sanidad Animal no permite el uso de productos dirigidos o registrados por COFEPRIS para humanos en animales. Entonces, tengan mucho cuidado con esa condición porque pues hoy así lo establece la ley. También hay que recordar que en casos de administración simultánea de productos, hay que ver qué pasa con el tema de incompatibilidad o antagonismo y los riesgos de reacciones adversas. Y esto va de la mano con la siguiente situación. Evitar recomendar combinaciones que no están registradas, valga la redundancia en común. Hay combinaciones conocidas que la autoridad ya sabe, que ya tiene a la mano el expediente, que ya se probaron cómo se comportan para los fines que se les dio la autorización, y entonces se hacen pruebas adicionales basadas en lo que recomiendan las normas internacionales. Pruebas de farmacocinética, de efectividad, de ingesta diaria admisible, que va ligada pues a la aparición de límites máximos de residuos, el cuidado sobre todo para animales de productores de insumos, ¿sí? Para animales, para subproductos para consumo humano. Entonces, esta es una práctica que se sigue haciendo, que hay mucho conocimiento empírico, pero que, bueno, pues el registro oficial se basa en evidencias científicas. Entonces tengan mucho cuidado con esas condiciones, por favor. En animales para abasto, respetar el periodo de retiro que les decía, por ley debe de estar en la etiqueta, y para evitar o regular la presencia de límites máximos de residuos que pueden ser nocivos para el consumidor de esos carne, huevo, leche, miel, etc. Hacemos énfasis. Antes de suministrar, debemos revisar cuidadosamente el número de registro otorgado por el organismo oficial. La integridad del material del empaque y embalaje. Empaque estamos hablando interno, embalaje es lo que viene envuelto afuera. La caducidad o validez de plazo de validez, la vigencia.
cómo se debe de almacenar el producto. Entonces, chequen, por favor, porque esa es una condición también. A veces nos venden biológicos, vacunas que no están bien conservados y entonces pues la efectividad queda de lado. También hay algunos productos, por ejemplo, la mayoría de los hormonales requieren condiciones de refrigeración. Hay que asegurarnos que donde los compremos estén bajo esas condiciones. Todos los productos deben de estar en condiciones controladas de humedad, de temperatura y muchas veces hasta de la cantidad de luz que reciben. Entonces, eso está en las etiquetas. Entonces, tengan mucho cuidado de que cuando adquieran o estén a punto de suministrar, esas condiciones de conservación sean las adecuadas. Debemos de prestar atención en la dosis. La dosis hoy por hoy está no solo en los vademecum, sino también está en las etiquetas y hay información también proporcionada por las empresas que lo fabrican en folletos y revistas dirigidas, incluso literatura médica. El número de dosis que deberá ser administrada por día o por periodo, la duración del tratamiento, las vías de administración autorizadas. También esto es importante si la vía de administración es intramuscular y ustedes la aplican intradérmica, no va a tener la misma efectividad, incluso a veces no tiene la misma efectividad. Hay algunas vacunas que están, por ejemplo, autorizadas para ponerse en la pechuga del pollo y se las aplican en el muslo. Ambos son músculos, pero la efectividad puede tener variaciones. Entonces, tengan mucho cuidado de seguir las vías administradas. A veces en producción la vía de administración ocasiona lesiones y eso lleva a veces a empujar a algunas personas a cambiar la vía de aplicación o el sitio de aplicación. Entonces, tengamos cuidado porque entonces la efectividad va a poder quedar cuestionada al momento del suministro. Las indicaciones de desecho de sobrantes y envases, ya platicamos extenso de ello. Ahora bien, para los casos de administración oral hay que seguir algunas recomendaciones. Pesar a los animales y calcular el consumo de agua de alimento que van a tener antes de ser medicados, muy importante para determinar la dosis correcta. En animales que están criados en grupo muchas veces esto es difícil, pero es una práctica importante. Entonces, si no tenemos la posibilidad de pesarlos uno por uno, pues si vamos a calcular el peso, por lo menos separemos por tamaños y calcular que el consumo de agua y alimento que va a tener en el periodo, pues logre la dosificación que está en la etiqueta, ¿sí? Verificar también porque algunos productos se recomiendan que estén los animales en ayunas o durante o posterior a la alimentación. Entonces esto también es importante porque el diseño de algunos productos va enfocado a los sitios y cómo se van a ir absorbiendo y entrando al organismo, entonces, y cómo se van a ir distribuyendo, entonces es importante, ¿sí? Hay que confirmar que los animales ingieran el producto, sobre todo algunos animales se vuelven mañosos y cuando son orales, pues entonces resulta que no hubo una ingestión adecuada y el tratamiento pues no es efectivo. En los casos en que se utilizan pistolas dosificadoras, estas, bueno, hay que estar en buenas condiciones, limpias, mecánicamente debemos de revisarlas y debemos de estarlas calibrando con frecuencia. Hay una recomendación general que cada 10 animales se calibre la dosificadora. ¿Sí? Hay que prestar mucha atención en la introducción correcta de la pistola dosificadora. Entonces, para evitar las falsas vías de aplicación de los productos. No vaya a ser que en lugar de dar la oral, la estemos aplicando a la tráquea y entonces, bueno, pues lejos de favorecer el tratamiento, estaremos incluso favoreciendo que los animales tengan otro tipo de problemas. En el caso de inyectables, tenemos que garantizar agujas nuevas y en buen estado y de tamaño adecuado según lo que vayamos a aplicar. Entonces, este tema de las agujas nuevas, desafortunadamente en campo a veces sigue siendo cuestionable. Es importante que
que atendamos esta recomendación. Parece muy básico, pero hay productos que requieren la agitación del frasco, entonces hay que hacerlo previo a insertar la jeringa al frasco, y esto va de la mano a evitar también la formación de espuma, de burbujas al momento de reconstituirla. ¿Por qué? Pues porque entonces también al momento de extraer el líquido, pues vamos a obtener una menor cantidad, ¿sí? Ya habíamos hablado del pesaje de los animales y bueno, pues esto va a ser referida al base del peso, ¿sí? La velocidad de inoculación también es importante en los productos inyectables para evitar una subdosificación. Envases con dosis múltiples se deben de usar preferentemente en su totalidad y descartar el remanente. Entonces, la mayoría de ellos no permite que se vuelvan a utilizar, entonces chequen por favor. Y si les sobró un poquito y lo van a utilizar en unas horas, procuren hacerlo lo antes posible. Aún en refrigeración se puede perder la eficacia ya una vez expuesto el producto, una vez abierto. Durante la aplicación, la jeringa no debe de ser puesta al sol y debe de mantenerse preferentemente en la hielera, en la conservadora. Incluso no solo el producto, tengamos cuidado con la jeringa, porque si con lo que estamos extrayendo cambia la temperatura, pues desde ahí la desnaturalización del producto, la descomposición puede iniciar y entonces pues no tendremos un tratamiento efectivo. Cuando se haga una introducción repetida de la aguja para extraer el producto en el frasco, hay que tener cuidado porque esto es susceptible a introducir contaminantes y va de la mano con una recomendación anterior del uso de agujas individuales por animales. También hay que procurar inmunizar animales en buenas condiciones de salud y nutrición, antes, durante y después. Regularmente la inmunización se hace previa, salvo algunas excepciones en donde se puede poner vacunas o biológicos sobre brote, pero esas están indicadas en la etiqueta. Pues hay que revisar porque la mayoría de las inmunizaciones son para animales sanos, como prevención. También para este tipo de productos inyectables no hay que ponerlos en animales enfermos, estresados, que estén malnutridos. Solamente deben de utilizarse cuando expresamente el médico veterinario lo haya prescrito. Cerciorarse que se haya cubierto la totalidad de los animales, que el número de dosis coincida con el número de animales a los que se les prescribe. Esto parece matemática básica, pero es muy importante checar si el número de dosis que aplicamos coincide con la cantidad de animales que tratamos, sobre todo cuando estamos hablando de hatos de animales y que muchas veces es difícil el manejo. Mantener un programa de aplicación de biológicos y les decía, por lo general los biológicos son preventivos, entonces hay que hacerlo de esta manera. También hay que considerar que hay un tiempo para producir anticuerpos, el famoso periodo negativo de inmunidad, el lapso en que los animales no están protegidos para ser inmunizados. Entonces, también tengamos en cuenta esto para la exposición de animales a un brote. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de plaguicidas o ectoparasiticidas. ¿Y por qué utilizo estos dos términos? Porque, bueno, originalmente el término acuñado era plaguicidas y después la Organización Mundial de Sanidad Animal, en un intento por cambiar algunos conceptos, utilizó ectoparasiticidas. Entonces, hay un grupo plaguicidas como tal, son registrados por el Comité de Residuos Tóxicos Peligrosos, el Psicoplafes, y los ectoparasiticidas competen al área de sanidad animal. Entonces,
Aquí hay una diferencia que les decía, chequen etiqueta, algunas etiquetas son consideradas como de alto riesgo plaguicidas, COFEPRIS, ectoparasiticidas, Senasica, a ver. En este caso, no utilizar productos agrícolas en animales. Desafortunadamente es una práctica que se daba con mucha frecuencia. Yo tiene un rato que perdí el nexo con los parasitólogos tan estrecho en el trabajo, pero es una mala práctica. Recuerden que los productos elaborados para animales pues tienen que cuidarse muchas cosas en términos de la toxicidad, las dosis, la pureza de la molécula, la cantidad que se aplica. Nunca va a poder ser similar cuando un producto es de uso agrícola que cuando es para animales. En el caso de animales, las condiciones a cuidar son mucho más finas, entonces prohibidísimo uso agrícola en animales. Se deben de almacenar en lugares separados. Recuerden que estos son productos que pueden ser altamente tóxicos y peligrosos y que deben de estar fuera del alcance de los niños o de otros animales o incluso de la gente que no sepa cómo manejarlos, ¿sí? Previo a aplicar estos parasiticidas, es importante que preferentemente se cuente con un diagnóstico médico, que se hagan pruebas para ver el ciclo evolutivo de los parásitos, especie animal y el grado de infestación, porque en función a eso se van a poder tener tratamientos más adecuados. Desafortunadamente, cuando hablamos de desparasitantes, muy poco se utiliza el laboratorio de diagnóstico. Entonces es importante siempre tratar de, antes de desparasitar, saber cuál es la fauna que está en el animal y contra qué vamos a ir, el grado de infestación para saber qué productos podemos utilizar con mayor probabilidad de éxito. Para manipular o exponerse a los plaguicidas, la mayoría requiere del uso de equipo y ropa de protección por la manera en que se aplica. Quienes apliquen deben bañarse al concluir esta aplicación, sobre todo cuando estamos hablando de aspersión o de inmersión, lo vamos a ver adelante. El uso de plaguicidas, por favor, evitar comer, fumar, beber, mascar chicle o alguna golosina durante la aplicación de los productos. Regularmente, cuando se hace en aplicaciones en hato, se trabaja periodos muy largos, bajo condiciones ambientales adversas y entonces pues es muy fácil tratar de distraernos un poco y estamos cansados, pero hay que evitar esto porque la probabilidad de consumo de estos productos que nos contaminan es alta, entonces prohibidísimo. Los sobrantes no deben de descartarse al ambiente, ni a los suelos, ni a los pozos, ni a los ríos. Les decía, esta condición de ya la disposición final de envases de plaguicidas tiene regulada muchos años, entonces incluso la Asociación de Fabricantes de Plaguicidas tiene programas de recolección de envases, hay que acercarse con ellos. Hablando de estos mismos parasiticidas, pero en el caso de baños de aspersión, hay que mantener los envases cerrados en lugar seco y abrigados del sol, entonces hay que procurar esas condiciones al momento. En campo a veces es difícil, hay un arbolito por ahí, bueno, pues hay que buscar la manera de mantenerlos a lo mejor en algún toldo que se pueda improvisar en ese momento, ¿no? Cuando los productos requieren dilución previa, la maniobra debe de respetar los volúmenes que están autorizados en la etiqueta y hablamos otra vez de evitar sub o sobredosificación. Se recomienda en estos productos que se van a verter a otro contenedor para ser aplicados que el envase original se enjuague varias veces. Regularmente hay un concepto que en el argot se llama el triple lavado y entonces se enjuaga varias veces y se vierte la mezcla para el contenedor en donde va a ser aspersado. Se debe de pulverizar a los animales a favor del viento y a contrapelo. Esto para garantizar también la eficacia. Esto seguramente viene en las etiquetas o en los instructivos que muy pocas veces leemos. Evitar las horas más calurosas, hay que aplicar preferentemente o muy temprano o al finalizar la tarde, también para efectos de la eficacia.
volvemos a la recomendación de no tratar animales cansados, sedientos o debilitados. Y aquí un dato importante, se estima que en el caso de bovinos adultos se necesitan por lo menos 5 litros de preparación para mojar un animal entero, que incluya orejas, pliegues, miembros, el escroto, el prepucio y la inserción de la cola. Desde luego, bueno, pues esta condición va a cambiar dependiendo del tipo de animales en el que estemos usando aspersión. Ahora, cuando estamos hablando de baños de inmersión en estos plaguicidas, igual seguir las indicaciones del fabricante en la etiqueta para preparar las recargas de los baños. Entonces, es muy importante en baños de inmersión estar al pendiente de cuándo se requieren las recargas y cómo prepararlas. El triple lavado, volvemos a hablar de la condición de lavar bien los envases y verterlos para que esta condición de los volúmenes no se nos salga de las manos versus la cantidad de principio activo que vaya a tener el baño. Hay que agitar vigorosamente el baño antes de que pasen los animales, entonces aquí es una práctica que no hay que dejar a un lado. Tenemos que controlar que el estanque esté lo suficientemente lleno, y eso va de la mano de las recargas, para permitir que los animales salgan totalmente mojados del baño. Hay que estar evaluando frecuentemente el pH y los detritus, la polución, conforme a las recomendaciones de la etiqueta. Hay manera de hacerlos en campo, y la recomendación es que una vez que hayamos terminado el baño de los animales, podamos tomar muestras y mandarlas al laboratorio para confirmar con mayor certeza el pH y la polución, la cantidad de detritus. Recuerden que muchos productos, cuando entran en contacto con la materia orgánica, pierden su efectividad. Entonces, después de un tiempo, checar la cantidad de detritus, la polución, es muy importante, sobre todo en este tipo de aplicaciones. Cuando finaliza el baño, la recomendación es retornar a los animales a los pastos que están contaminados de algunas fases de los parásitos, para ayudar a reducir la población de los parásitos, no solamente en el animal, sino en las pasturas, en la tierra, en el ambiente. Una aplicación también general de este tipo de productos es la aplicación por derrame dorsal o el purón. Entonces, hay que aplicarlas igual, dependiendo del peso del animal, vienen diferentes presentaciones. Incluso también hay multidosis, hay que también hacerlo. La mayoría de las fórmulas, si no es que yo recuerde ahorita, prácticamente todas tienen ya su aplicador, entonces pues hay que disponer de esto. Hay que hacerlo siempre de acuerdo a las indicaciones. En un inicio, la mayoría de los productos se aplicaban de la nuca hasta la inserción de la cola. Hay otros que incluso ya nada más ahora se aplican en la cruz, en la parte del dorso de los animales, después del cuello y entre los omóplatos. Entonces, chequen por favor qué tipo de aplicación está recomendada en la etiqueta. Estos productos son de uso tópico sobre la piel. A veces la presentación pudiera parecer para oral o inyectable, pero no, son aplicaciones sobre la piel. Entonces, mucho cuidado también con esa condición. Pudiera parecer muy simplón la recomendación, pero sobre todo cuando se delegan las aplicaciones de este tipo de productos, pudiera prestarse a confusión. Evitar la aplicación en animales que estén mojados o en días lluviosos, o incluso no bañarlos inmediatamente. Deben cumplirse un mínimo de horas, en general son 2, chequen también por favor la etiqueta, en algunos casos en nuevos productos esto podría cambiar, y en ese periodo no puede haber exposición al agua, incluida la lluvia, mucho menos baño a los animales. Bien, ahora vamos a hablar de los alimentos medicados. Esta es una preocupación porque, bueno, pues es indudable que la medicación a través de los alimentos y el agua pues resulta muy favorable, sobre todo cuando estamos hablando de animales de producción. El medicar en hato o en parvada
es complicado y la medicación a través de los alimentos como un vehículo o excipiente, pues resulta que ahonda en costos, en tiempo, pero puede, si no está bien hecha, pues podemos cometer errores graves que nos pueden llevar a que la prescripción no sea adecuada. Los alimentos medicados siempre deben de estar prescritos por un médico veterinario. O sea, al final de cuentas, como les decía, el alimento se convierte en el soporte de un medicamento, en el excipiente, en el vehículo. Entonces, siempre deben de ser prescritos por un médico veterinario. Regularmente se prescriben con receta médica, algunos son controlados y otros son de receta médica simple. Un poco vamos a hablar adelante de cómo es que esta regulación. Se requiere autorización o registro oficial por el Senacica. La mayoría de los alimentos medicados están autorizados, utilizan productos previamente, farmacéuticos previamente registrados, corroborar en la etiqueta que cuenten con la autorización. La preparación debe hacerse por personal capacitado. Siempre se tienen que usar prendas de protección, implementos limpios, cubrebocas para polvos, cascos, cubrepelos, guantes, lentes, etc. Y se deben de preparar en sitios limpios, espaciosos y evitando la contaminación. Hay que evitar el contacto con el suelo, deben de prepararse en contenedores exprofeso y cuidar muy bien la dosificación. La regulación mexicana para la prescripción y comercialización de productos para uso o consumo animal no está dirigida a la práctica médica, está dirigida al uso de productos farmacéuticos. Aquí hay una confusión. La Secretaría de Agricultura no regula la práctica médica, regula el buen uso de productos, insumos para la salud animal. Y la Ley Federal de Sanidad Animal tiene un capítulo completo del control de productos y otro de establecimientos, y cuando hablamos de establecimiento estamos hablando de empresas que tienen un giro comercial, que elaboran productos o prestan servicios en el ámbito de la medicina veterinaria. El reglamento tiene también un capítulo completo de control de productos y de establecimientos. Ustedes lo pueden consultar en la página web del Senacica si entran a esta liga, o si entran a la página web de Senacica. En la página principal hay un recuadro que van a ver este logotipo, es la normateca. Ahí están todas las disposiciones, no solamente referidas al ámbito zoosanitario, sino también a la parte de vegetales y algunas leyes transversales que nos atañen. Específicamente hay una norma, la 64, que establece los lineamientos para la prescripción de productos farmacéuticos por niveles de riesgo, y que fue acompañada de un acuerdo regulatorio en donde se enlistan ya los productos por niveles de riesgo. Yo les recomiendo que revisen esta norma, porque aquí incluso dice qué deben de contener las recetas médicas, en los niveles de recetas, qué deben de tener las recetas controladas, cómo hacen ustedes para llevarlas a foliar. Incluso las recetas simples deben de contener algunos elementos de información que están reguladas. Y evítense problemas, porque en una verificación, si ustedes no tienen incluso el archivo de recetas como lo pide la norma y la ley, podrían tener importantes complicaciones por el incumplimiento. Y en general, pues esta lámina sirve para decirles que el control de productos está en 3 grandes grupos que se establecen en esta norma y en la propia Ley de Sanidad Animal. Los del grupo 1 controlados, que son los que tienen posible toxicidad y residualidad en los productos de origen animal, pueden tener efectos psicotrópicos, estupefacientes, anabólicos u hormonales, pueden propiciar desvío, uso indebido o abuso, en el caso de algunos anabólicos, por ejemplo. Deben almacenarse bajo condiciones de seguridad, y cuando estoy hablando de seguridad es control, bajo llave prácticamente, y con bitácoras muy estrictas sobre cómo van desde incluso las materias primas, los productos finales y la venta y prescripción final. Tienen que
prescribirse y comercializarse a través de una receta médica cuantificada que tiene que ser foliada por la autoridad oficial. Esto se hace en las delegaciones de la SADER, hay un instructivo en la página web de cómo hacerlo. Tienen que haber libros de control de ventas, de entradas y salidas en las empresas. Las del grupo 2, que son de menos riesgoso sanitario, requieren conocimientos técnicos en farmacología, médicos veterinarios, pueden inducir reacciones de hipersensibilidad e interacciones indeseables. Se debe de vigilar también el tiempo de retiro y se prescriben a través de recetas médicas simples. Chequen, por favor, insisto, el contenido de las recetas médicas en la norma 64. Y el grupo 3 o de libre venta son aquellas que no requieren receta para su administración, se aplican por personal asesorado al médico veterinario y contienen ingredientes activos con inocuidad y seguridad demostrada. Y aquí hay otro grupo que no aparece en la ley, pero que son los desregulados. La Secretaría en 2010 y 2018 desreguló una serie de productos de muy bajo riesgo sanitario, están en 2 acuerdos oficiales. Ahorita les voy a mostrar, pensé que estaban en la próxima lámina, pero hay una lámina. Entonces, hay productos que no requieren registro o autorización oficial. Es muy importante que tengan a la mano esa información porque de repente puede haber complicaciones. En las etiquetas que están reguladas por la norma 12, aquí la tienen, igual la pueden ver en la normateca, la 64 y establece el principio activo, vía de administración, tiempo de retiro, composición y concentración, advertencias de uso, las especies en las que se pueden aplicar, fin zootécnico, quién es el laboratorio fabricante, el número de lote y la fecha de caducidad. Esto es muy importante que lo tengan bien dimensionado, que está por norma, porque todos los productos deben de contener esta información. Y bueno, miren, la regulación zoosanitaria es extensa, no vamos a revisarla toda, me permití sombrear diferente las normas que yo les recomiendo que tengan la ley y el reglamento y estas normas dentro de una carpeta electrónica o impresa porque les va a evitar muchos dolores de cabeza. La norma 12, pues que es la norma madre de la regulación de los productos, está enfocada a las empresas, pero ahí hay importante información para quienes comercializan y prescriben los productos. La 22 que habla de comercializadoras de productos, si ustedes tienen una farmacia, consultorio, clínica en donde tengan venta o prescripción de productos, chequen porque ahí tienen condiciones de cómo deben de estar la instalación, sobre todo para el almacenamiento de productos, ya sean biológicos, químico-farmacéuticos o alimentos. Se establece las dimensiones de los almacenes, las temperaturas, cómo deben de estar los productos en estivas, retirados de la pared, etc. La 64 y su acuerdo, que ya lo revisamos, muy importante. El acuerdo de productos no medicados que se desregulan de 2010 a 2018 les va a permitir que cuando alguien les ofrezca un producto puedan identificar si no requiere regulación. Por ejemplo, hoy las vitaminas orales no requieren pasar por la oficina de registros. Sí requieren que las empresas cumplan con su obligación, los fabricantes, de dar su aviso de funcionamiento, tener su médico, hacer su dictamen anual de calidad. Se desregulan los productos, no las empresas. Pero, por ejemplo, aquí a veces resulta que un alimento requiere autorización porque contiene un ingrediente regulado. Por ejemplo, los probióticos no están desregulados. Si es un alimento con probióticos, tendrá que tener número de regulación. Si es un alimento a base de vegetales con vitaminas, minerales, y no requiere regulación. Entonces, aquí van a poder hacer este entramaje. También la Secretaría tiene una guía rápida de identificación de productos regulados y desregulados. La pueden bajar de la página web. Hay un acuerdo de productos prohibidos para animales de abasto. Este realmente es una recopilación de lo que ya estaba en ley, en norma, y en la 64 y en el acuerdo de la 64, pero aquí les permite sobre todo a ustedes que se dediquen a atender animales, productores de alimentos para consumo humano, saber qué productos, qué sustancias están prohibidas
para el tratamiento o suministro de animales. Entonces, les dejo esta lámina, pero por favor las recomendaciones tengan su carpeta a la mano de normas. No nos gusta, son como las matemáticas, pero bueno, pues tenemos que convivir con ellas porque ahí están y en una verificación oficial nos pueden causar, o incluso en una queja o denuncia nos pueden causar graves problemas. Nosotros tuvimos el caso, por ejemplo, de una persona que se quejó de malas prácticas al operar un gatito y resulta que pues la Secretaría no regulaba la práctica quirúrgica, pero al momento de ver, el médico utilizó durante el tratamiento un producto que era para perros y no para gatos, y entonces, bueno, pues entraron ahí en un problema legal. Por eso les digo que el detalle fino hay que tenerlo a la mano. El buen uso de medicamentos no es un elemento aislado, está ligado a muchas condiciones que ya se regulan, las buenas prácticas de manufactura en productos o insumos que hoy ofrece el SENACIC a través de la Dirección General de Salud Animal, las buenas prácticas de producción animal, que ya tuvieron una plática hace una semana, por personal de SENACICA, están reguladas y están a disposición. El monitoreo y control de residuos tóxicos es un programa que se lleva por más de 30 años en la Secretaría y está también información en la página web. La vigilancia y reducción de patógenos actualmente se hace en el sistema TIF y también hay resultados ahí que se pueden consultar en la autoridad. La farmacovigilancia, les decía, el reporte de reacciones adversas también es importante en nuestra participación. La estrategia contra la resistencia antimicrobiana es otro elemento que también aporta. La vigilancia epidemiológica y una norma, hay un sistema nacional de vigilancia epidemiológica que está activo y que está a cargo de la Secretaría a través de la Dirección General de Salud Animal, también elemento importantísimo. La actualización y mejora de la mejora regulatoria, que es una condición que está ya por ley. Hay una ley de mejora regulatoria en donde se establece cómo se genera la normatividad, cuándo se tiene que revisar y cómo y por quiénes. También es un elemento importante mantener al día la normativa para abonarle al buen uso de medicamentos veterinarios. Y todo, bueno, pues estos aspectos ya en resumen, pues nos llevan a caer en la relevancia de la prescripción. Salud animal enfocada a la efectividad, eficiencia y calidad de los productos, la trazabilidad y rastreabilidad a través del registro de datos, no solamente de las empresas que los elaboran o importan y sus insumos, sino también a través de las propias bitácoras y facturas de venta, o incluso las recetas como un elemento final de cierre de la trazabilidad. Seguridad de los operadores para quienes estén participando en la manufactura de estos productos, el cuidado ambiental, ya lo revisamos, el bienestar animal, que también es un elemento muy importante, y la inocuidad agroalimentaria. Hay un folleto, una guía de buen uso que se elaboró por ahí del año 2012, está todavía consultable y en proceso de actualización. Léanla, tiene prácticamente muchos de estos elementos que hoy platicamos, puede servirles. Es una guía nada más que se preparó pues para colaborar con este tipo de información en la Secretaría. Y ya para cerrar, bueno, pues creo que en medicina veterinaria y en la práctica médica, en la prescripción de estos insumos veterinarios, tenemos riesgos importantes que nos llevan a no desatender. El dinámico cambio de patrones de consumo. Hoy los consumidores quieren alimentos inocuos, quieren incluso certificaciones que van más allá, ¿no? Libres de antibióticos, que aunque no es una certificación oficial, comercialmente vende, libres de plaguicidas, los productos orgánicos que sí están regulados, que hay un reconocimiento a productos orgánicos otorgados por la autoridad, pues son ejemplos de esto, ¿no? Los productos veganos y algunas otras libres de gluten que, si bien no están regulados, pues son nuevos patrones de consumo que hay que atender. La mayor exigencia en calidad e inocuidad, pues hablábamos de estos nuevos patrones, y no solamente de los consumidores como tal, sino de los países.
Hoy los países están exigiendo muchas más condiciones. Europa, Estados Unidos y otras, la región, el grupo asiático no te compra productos si tu país no tiene un programa de residuos tóxicos y contaminantes activo. Hoy la Unión Europea está impulsando porque los países que no tengan un programa de control de la resistencia antimicrobiana no puedan comercializarle. Es una situación que se ha frenado, pero que viene muy fuerte y para la que hay que prepararse. La aparición de nuevas enfermedades y resurgimiento de otra. Hoy estamos viviendo una pandemia en el ámbito humano y hemos tenido problemas con influenza aviar y no estamos exentos de que enfermedades que no existen o que están en otras latitudes puedan entrar, y para eso, bueno, pues tenemos que tener la primera arma de defensa son los medicamentos. Los fenómenos meteorológicos y cambio climático antes no se percibía como parte de los elementos en medicina veterinaria, pero es un hecho que estos fenómenos y estos cambios pueden traer plagas y enfermedades a través de estos fenómenos inesperadamente, ¿no? La movilización de mercancías a nivel internacional, el comercio de mercancías, el flujo es enorme y cada vez más creciente, y también hay que considerarlo. Los crecientes flujos turísticos y migratorios mueven mercancías también, entonces quizá no en lo mismo, en las mismas volúmenes que las importaciones comerciales, pero estos flujos también pueden traer algunas condiciones riesgosas. Y el contrabando y falsificación de productos también son condiciones que pues van estableciendo situaciones cada vez más finas de cómo violentar la autoridad en términos de estos productos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que compramos, dónde lo compramos y a quién se lo compramos. Yo les agradezco la invitación, espero haber cubierto sus expectativas. Les dejo mis datos, mi correo electrónico, el teléfono de la oficina y el WhatsApp. Y lo pongo como WhatsApp porque tengo la costumbre prudente de no contestar llamadas si no conozco el número. Entonces, si me quieren localizar, por favor, primero escríbanme y después ya podremos conversar. Muchas gracias, David. Muchas gracias, doctora.